Hola, ¿qué tal? Este es un video para Einar Tips. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre un tipo de test que es muy utilizado cuando tenemos una arquitectura de microservicios, que es la tendencia hoy en día. Para esto vamos a entender un poco sobre esta estructura y vamos a comprender cuál es la idea de un component test. Y vamos a ver una herramienta que se llama Mountebank, que es bastante útil para poder hacer esto. Es una de las muchas herramientas que existen. Entonces tenemos esta estructura, ¿no? Tenemos lo que son distintos contenedores que pueden representar un contenedor Docker, pueden representar un pod en Kubernetes, pero la idea es que ahí está el microservicio, ¿no? Entonces cada contenedor tiene su propio hostname, una IP, un puerto. Se pueden tener almacenadores de datos como una base de datos, brokers o diferentes herramientas. Ellos se comunican entre sí. Entonces cuando nosotros tenemos todo un ambiente ya deployado, podemos utilizar los tradicionales pruebas manuales para poder verificar que todo esté funcionando bien o poder utilizar herramientas de automatización para verificar también que todo el sistema esté funcionando de forma correcta, ¿no? Podríamos tener Selenium, Playwright, Cucumber, Serenity, Cypress o cualquier herramienta que nos permita utilizar la aplicación de forma automática. Entonces, ese es el approach que generalmente se utiliza, ¿no? Se prueba el sistema cuando ya está todo deployado. Pero ¿cuál es el problema? Que si por un instante nosotros queremos verificar este contenedor que se comunica a otro y este es el que falla, nosotros pensamos que este contenedor es el que está incorrecto. No sabemos en dónde está el respectivo error. No sabemos dónde está el problema. Tendríamos que debuguear cada uno de los proyectos que contienen a los contenedores, a los microservicios. Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? ¿Cuál es el segundo problema? Poder levantar un ambiente de este tipo es muy complicado. Si tenemos 15 microservicios, 20 microservicios, 5 bases de datos, es muy complicado poder levantar o replicar este tipo de ambientes para poder ejecutar las pruebas, ¿no? Y es muy costoso también. Entonces, ¿cuál es la idea del component test? Lo que nos dice el component test es probar un microservicio a la vez. Verificar que ese microservicio realmente esté funcionando de forma correcta. Y para eso, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de probar solamente la lógica que se ha implementado en ese microservicio. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros microservicios de los cuales tenemos dependencia? Tenemos que crear mocks, tenemos que crear objetos falsos y así poder verificar solamente la lógica del microservicio que necesitamos probar. Y eso va a ocurrir para cada uno de los microservicios, ¿no? Cada uno se va a probar individualmente. Es muy parecido a los unit tests. Los unit tests verifican que un método funcione correctamente, que se comporte de forma correcta. Pero si ese método se comunica con otros métodos, con otras clases, lo que tenemos que hacer es aislar al método, crear objetos falsos para testear solamente el método con el unit test, para garantizar que la lógica del método esté funcionando bien. Acá es lo mismo. Tenemos que garantizar que la lógica del microservicio esté funcionando de forma correcta. Y así nos vamos a evitar tener que hacer un deploy completo de toda nuestra infraestructura para poder probar, poder hacer una trazabilidad y poder encontrar en dónde está el problema, ¿no? En cuestión que cuando tengamos algún problema no va a ser fácil de identificar. ¿Cuál es la idea? La idea es poder identificar el contenedor o el microservicio que queremos probar, primeramente. Identificar con qué microservicios tiene comunicación, con qué microservicios se comunica. Entonces, con los microservicios con los que se comunica, nosotros vamos a crear mocks, microservicios falsos, que siempre van a retornar cosas correctas, que están funcionando bien. Vamos a suponer que estos microservicios están trabajando de forma correcta. Y lo que nos interesa es testear el microservicio que hemos elegido. Ese microservicio puede comunicarse tal vez con una base de datos, con un broker o con otra herramienta, entonces también tenemos que crear su respectivo mock. ¿Para qué? Para que trabaje
y funcione la lógica que se ha implementado en ese microservicio y solamente es lo que nosotros vamos a probar. Para esto podemos utilizar esta herramienta que se llama Mountbank, que nos permite crear impostores, ¿no? Microservicios falsos que nosotros podemos controlar la respuesta dependiendo de la petición que vamos a realizar. Entonces acá nosotros vamos a poder crear nuestro test de automatización directamente sobre el microservicio y vamos a poder controlar los datos falsos de los microservicios con los que tiene dependencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no necesito levantar toda la infraestructura de mi aplicación para poder probar la lógica de mi microservicio. Inclusive estos test de componentes se podrían colocar en un pipeline para que se ejecute todo y se verifique por lo menos la lógica básica de ese microservicio antes de que se deploye en un ambiente como tal. Entonces, después de que se genere, se construye el contenedor, se podría testear directamente el contenedor, por lo menos el flujo básico, o dependiendo de la cantidad de test que nosotros necesitemos agregar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Para poder explicarles de mejor manera. Lo que tengo en este momento son 3 microservicios, que vamos a hacer un pequeño ejemplito. Tengo 3 microservicios, le vamos a colocar como nombres el microservicio A, el microservicio B y el microservicio C. Ahí está. Cuando yo consumo una API del microservicio A, este internamente tiene que procesar llamando al microservicio B y también llamando al microservicio C. Entonces tiene lógica de dependencia con estos microservicios. Entonces yo acá tengo que realizar una prueba de automatización con algún script, ¿no? Entonces primero vamos a hacerlo funcionar tal cual, de esta manera, de 3 microservicios: microservicio A, microservicio B, microservicio C. Todos están en un contenedor porque tienen sus respectivos Dockerfile. Y lo que vamos a hacer va a ser iniciarlo, ¿no? Voy a iniciar el microservicio A, el B y el C, los 3. Entonces acá lo voy a colocar. Docker Compose app -d. E iniciamos los 3 microservicios. Vamos a verificar que los 3 hayan iniciado de forma correcta. Ahí está, ¿no? El A, el B y el C están corriendo. Entonces lo que voy a hacer es que desde Postman voy a consumir al microservicio A. Le envío un dato y me responde, ¿no? Le estoy enviando un texto, ese texto se está procesando en los otros microservicios y me responde, funciona bien. Eso sería lo que comúnmente nosotros probaríamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que nuestros contenedores Docker Compose stop, el microservicio C y el microservicio B tienen algún error o ni siquiera están iniciando, ¿no? Entonces aquí los voy a detener. Ahí los estoy deteniendo. Ahí está. Verifico, efectivamente están detenidos y vuelvo a probarlo, ¿no? Lo vuelvo a ejecutar. Vuelvo a ejecutar y trato de verificar el microservicio A. En esta ocasión está tardando demasiado porque tal vez hay algo que está de forma incorrecta, ¿no? Me ha devuelto un error. Entonces lo primero que se me va a ocurrir va a ser, como estoy testeando el microservicio A, seguramente el microservicio A está mal implementado, está mal deployado, tiene alguna falla. Pero en realidad no es así. ¿Qué es lo que está pasando? En realidad el microservicio como tal, el microservicio B es el que no está funcionando y el microservicio C es el que no está funcionando. Yo no sé cuál será el error. No sé si solamente es el B, solamente el C. ¿Por qué? Porque yo quiero testear el A. Y si lo hago de la forma tradicional, no voy a poder saber dónde está el problema.
a menos que tenga trazabilidad de todas las acciones que vayas a realizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Testear el componente, testear simplemente este elemento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a replicar todo esto, pero en lugar de utilizar el microservicio B real y el microservicio C real, lo que vamos a hacer va a ser crear un microservicio falso, utilizando esta herramienta que se llama MountBank. Entonces ahí está, ¿no? Voy a crear un microservicio falso B y un microservicio falso C, que en realidad no va a tener lógica, simplemente va a tener comportamiento. Entonces ahí me voy a asegurar de que efectivamente solamente estoy testeando la lógica del microservicio A, que es mi objetivo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero voy a levantar lo que es MountBank, que lo que me va a permitir es poder crear comportamiento de algún microservicio en algún puerto específico. Acá yo ya lo tengo configurado, entonces lo que vamos a hacer es iniciarlo. Voy a detener todo el compose que le teníamos. Lo detengo. Y acá tengo otro Docker Compose que solamente levanta el microservicio A, solamente el A, y levanta este MountBank, que es donde vamos a configurar los microservicios falsos, los microservicios impostores que realmente están funcionando, ¿no? Docker Compose -f Docker Compose mock app -d. Entonces ahí estoy iniciando el microservicio A y el MountBank. Entonces voy a verificar. Acá puedo ver que el MountBank está levantado y el microservicio A. En este momento, el MountBank está acá. Localhost 2525, ¿no? Acá está. Y no tengo creado ningún impostor, ningún microservicio, ningún puerto con ningún protocolo en específico. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, va a fallar, ¿no? Porque no existen los microservicios B y C, ni real ni falsos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde código Java, lo que vamos a hacer es crearnos un pequeño test. Vamos a utilizar RestAssure para poder realizar la petición, ¿no? Al microservicio A. Vamos a realizar la petición y estamos verificando. Pero antes de ejecutar eso, lo que vamos a hacer es configurar el microservicio B y el microservicio C desde nuestra prueba de automatización. Voy a comentar esta parte del borrado para que veamos cómo se está creando. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas creaciones? Lo único que van a hacer es consumir una API de MountBank y le vamos a decir en qué puerto, con qué protocolo, cuál va a ser el nombre del servicio y cómo se tiene que comportar cuando le llegue alguna información para que se torne satisfactoriamente, para que se torne algún error de la familia del 300, 400, 500, ¿no? Para que se comporte como el microservicio, solamente el comportamiento, el input y el output. Lo mismo para el microservicio C. Vamos a tener otro videito donde les voy a explicar cómo se crea a detalle toda esta sección para no extender demasiado el video que tenemos ahora, que simplemente es explicar cómo debería de funcionar un component test. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a ejecutar este test y lo primero que va a hacer es configurar el MountBank. Entonces, nuevamente me voy a ir al localhost 2525, que es donde está el MountBank. Lo voy a actualizar. Y ahí ya puedo ver que existe un microservicio B que se ha creado en el puerto 5001 y otro en el puerto 5002, ¿no? Y a cada uno ha ingresado un request. Y viendo el detalle puedo ver cómo se está comportando, cómo se va a comportar. Entonces ahí ya tengo la información. Una vez que ya tengo los microservicios mocks impostores levantados, el microservicio real A se tiene que comunicar con ellos.
y debería de funcionar. Ahí está, ¿no? Ahora sí, ahí ha funcionado. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que solamente tenemos iniciado el microservicio A, no tenemos iniciado el B ni el C, entonces no necesitamos toda la infraestructura para poder probar ese microservicio. Simplemente una instancia de Mountbank y ahí vamos a crear todas las herramientas, todos los microservicios que van a depender para que funcione el microservicio A. Y así vamos a garantizar que solamente estamos probando la lógica del microservicio A. Y esto puede ir en un pipeline para verificar que se esté creando correctamente ese microservicio. Entonces de esa manera podemos comprobar de mejor manera cómo se está comportando nuestro microservicio. Y hoy en día tenemos infraestructuras donde se tienen muchos microservicios, ¿no? Es bastante complicado poder testear cuando todos están deployados en un ambiente, porque llega a ser costoso, se lleva a ser muchos microservicios, entonces es mucho mejor poder adicionar esta capa de test para poder testear el componente como tal y luego también tener nuestro tradicional test, ¿no? Entonces prácticamente es esto lo que estamos haciendo. A partir del código estamos probando lo que es el microservicio A y a partir del código también estamos creando el microservicio B que va a ser falso y también estamos creando el microservicio C que va a ser falso, pero el microservicio A es el que los utiliza. Entonces acá estamos garantizando de que solamente se está probando la lógica del microservicio A. Y luego en un pipeline final podríamos tener lo que comúnmente se tiene, ¿no? Tener esta estructura, deployarlo en un ambiente de QA, deployarlo en un ambiente de pruebas y poder probar toda la integración y toda la comunicación entre microservicios como comúnmente se hace. Pero esta forma de microservicios ayuda bastante cuando trabajamos con esa arquitectura, ¿no? Entonces vamos a hacer otro videito para poder explicar a detalle cómo configurar esta parte de Mountbank. Es bastante sencillo, pero no es la única herramienta que existe para poder hacer este tipo de pruebas. Muchas gracias a todos, suscríbanse a las redes sociales y hasta otra oportunidad.